Palma. A continuación presentamos Conversatorio Migración Venezolana y Criminalidad en el Perú, organizada por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. A nombre de la Fundación Konrad Adenauer en el Perú y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, les doy la bienvenida. Hoy presentamos la mesa Migración Venezolana y Criminalidad en el Perú. Esta mesa se da gracias al trabajo de investigación del Instituto de Ética y Desarrollo UAB. Esta tarde nos acompaña José Kekin, sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster internacional en estudios contemporáneos de América Latina por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en el servicio que visita a migrantes y refugiados de República Dominicana y Haití. Actualmente es coordinador e investigador del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Entre sus publicaciones destacan Migraciones en la frontera andina, Bolivia, Chile y Perú, desafíos persistentes y oportunidades estructurales, 2016, el éxodo venezolano entre el exilio y la migración, 2018, y Migración y Criminalidad, 2021. Esta mesa será moderada también por el doctor Andrés Hildebrand, bachiller y licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Art y doctor en Filosofía por la Universidad Albert Ludwig de Alemania, con una beca del Servicio Alemán de Intercambio Estudiantil. Ha trabajado como gerente de proyectos en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y desde el 2018 en la Oficina Perú de la Fundación Konrad Adenauer. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias a la Feria del Libro, en primer lugar, a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a todo su equipo, a Marco Ló por la impecable organización y, por supuesto, al Instituto de Ética y Desarrollo de dicha casa de estudios y particularmente aquí a mi colega José Kekin, con quien hemos hecho una serie importante de investigaciones desde hace una serie de años con relación al fenómeno de la migración venezolana. Y yo quisiera brevemente presentar esta constelación. En realidad, desde que yo me encuentro en la Fundación Adenauer, el primer estudio que presentamos sobre esto fue el año 2018, fue un estudio acá, exactamente, fue en el sector, un estudio comparativo regional, que en realidad estudiaba desde una perspectiva estadística y sociológica los flujos migratorios en distintos países de la región, ¿no? Y en ese sentido, este estudio mostraba estos resultados, pero yo siento que a lo largo del tiempo y en la medida en la cual a través de la pandemia los efectos de la migración venezolana se hicieron no solamente más visibles, sino fueron discutidos, probablemente por esa coyuntura, desde perspectivas a veces más antagónicas, desde perspectivas a veces más polarizantes. Fue que el año 2021 tuvimos la idea de la Universidad Ruiz de Montoya y la Fundación Adenauer de hacer el estudio que le da el nombre a esta presentación, Migración y Criminalidad, que habría que matizarlo, tiene un subtítulo importante para todo ello, que es el manejo del éxodo venezolano por la prensa peruana. Y lo que quisimos ver en este caso es ver cómo ciertos hechos sociológicamente establecidos, estadísticamente establecidos sobre cuánta de la población venezolana ha tenido algún problema con la justicia peruana, cuánta de la población penitenciaria es de origen venezolano. Querían cómo estos hechos, de alguna forma, muestran una disparidad con la manera en la cual los medios de comunicación reportan sobre estos hechos. Es decir, cuál es la realidad de la migración venezolana dentro de esta constelación, dentro del problema generalizado de la criminalidad y la seguridad ciudadana, contra la manera en la cual, a través del reporte de los medios masivos de comunicación, los peruanos y las peruanas se hacen una idea de este fenómeno. Esto fue, creo que, asimismo muy interesante, José, porque expandimos el enfoque
y introdujimos en nuestra lógica de investigación elementos del análisis de discurso, temas quizás más vinculados a lo que se podría llamar cultural studies, ¿no? Es decir, perspectivas que quizás en la investigación sociológica clásica no se tratan tanto y que relativamente hace poco están siendo incorporados cada vez más. Y en ese sentido, este trabajo que titula la presentación del día de hoy tiene para nosotros en la Fundación Adenauer un lugar muy especial, porque es justamente no solo la forma de atender a lo que fue, a lo que es un fenómeno realmente urgente, sino que en su misma formulación tuvo una pluralidad metodológica, tuvo una expansión de horizontes metodológicos que fue realmente muy interesante e hizo el trabajo realmente muy vivo, muy dinámico y muy placentero. Y es en ese sentido, con esta breve introducción, que yo le doy la palabra a José Keck. Estamos esperando todavía a Nancy Arellano, pero la idea de aquí es comenzar con motivar esta discusión con una ronda de preguntas. Entonces, las dos preguntas que yo le dirigiría a José serían: ¿cómo ve él la evolución de los estudios sociológicos, los estudios académicos con relación a la migración venezolana? ¿Es esta dirección que nosotros hemos planteado a lo que se haya replicado en otras instancias? En general, ¿cómo se está comportando la academia con relación a este fenómeno? Y la segunda pregunta, que es, digamos, más relevante en nuestro día a día y que eventualmente también será comentada por Nancy: ¿de qué manera estamos garantizando, de qué manera estamos proveyendo que los tomadores de decisión reciban estos insumos y que políticas nacionales, propuestas legislativas se hayan alimentado de esa información realizada de forma tan metodológica, tan rigurosa y tan científica? Y con eso te doy la palabra, José. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia. Lo que yo voy a hacer ahora es compartir con ustedes los resultados de esta investigación, que es un equipo de investigación de la universidad, varios profesionales ahí quienes hemos intervenido en este estudio. Digamos, en perspectiva, podríamos decir que al inicio de la migración venezolana, cuando esto se hace más como un hecho ya conocido, estamos hablando de 2017 más o menos, se calculaba que el 70% de los migrantes venezolanos tenían calificación académica y técnica completa. Entonces era una migración calificada que de algún modo se insertaba en el mercado laboral formal peruano. Asimismo, con datos del Ministerio de Trabajo se calculaba que el ingreso promedio de un venezolano con contrato formal eran 8.000 soles mensuales. 2017, comienzo del 2017. Sin embargo, esto a fines del 2018, a mediados del 2019, este nivel de calificación de 70% baja a un 20%. Y el ingreso promedio, que eran 8.000 al inicio del 2017, baja a 2.000 soles. Se calcula que para ese momento, formalmente hablando, con datos del Ministerio de Trabajo, hay unos 54.000 venezolanos en planilla, ¿no? Que es lo que se puede decir y obtener datos, porque sobre el mundo informal es más complicado, ¿no? ¿Quiénes eran estas personas que habían llegado al Perú entre 2017 y 2019? Básicamente jóvenes, sin estudios, ya han visto que de 70 baja 20, jóvenes sin estudios, varones principalmente y con familia. Todo lo cual hace pues que el mercado informal reciba mucha presión de parte de los migrantes, ocasionando que los salarios vayan a la baja. No se quita empleo, porque en el mundo informal, que es muy elástico, todo el mundo puede ingresar, pero sí se puede presionar que los salarios vayan a la baja, ¿no? Lo cual ocasiona en ese sector del peruano cierto fastidio, cierta incomodidad, ¿no? Hay diversos testimonios sobre esto. Muchos de estos migrantes no solo se insertan en la economía informal
peruana, aunque las empresas fueran formales, pero la relación laboral es informal. Cevicherías, pollerías, chifas, vendedores de celulares y qué sé yo, ¿no? Entonces, pero muchos también ingresan a una economía informal delictiva, ¿no? Muchos de estos jóvenes ingresan a esta economía y comienzan a cometer algunos actos delictivos, algunos migrantes, pero eso es importante señalar algunos. Por supuesto que sería irresponsable generalizar y decir los migrantes, la migración sería totalmente irresponsable, ¿no? Todo lo cual pues, se cubre con la prensa, como dice Andrés, de una manera espectacularizada, ¿no? Los medios tienen una manera pues casi morbosa, exagerada de mostrar esto, ¿no? ¿Qué delitos comienzan a cometer estos ciudadanos que están comprometidos con estas economías ilícitas? Básicamente, delitos contra el patrimonio, robos y hurtos. Robo agravado, hurto agravado. Los que son abogados aquí podrán saber mejor que yo cómo se define un hurto agravado, el grado de tentativa y todas estas cuestiones. Lo cierto es que principalmente cometen delitos vinculados a patrimonio, robos y hurtos en la calle, de modo que esto pueda ser filmado por las cámaras de serenazgo, la propia policía, la propia víctima, cualquier vecino o persona en la calle puede filmar y efectivamente encuentra que muchos de estos actos son cometidos por ciudadanos venezolanos, ¿no? Y esta es la segunda parte de la investigación, cómo ha abordado la prensa esos actos delictivos, esos robos contra el patrimonio, cuando han sido cometidos por ciudadanos venezolanos, ¿no? Como decía, no tenemos aquí una presentación, pero ustedes pueden descargar el libro de la página web de la Fundación Konrad Adenauer o de la Universidad Antonio Montoya, donde van a ver ahí imágenes de cómo la prensa escrita y la televisiva ha mostrado titulares e imágenes, ¿no? Venecos, lárguense, fue banda venezolana con experiencia en robo, llaneros, delincuentes, extranjeros, todo lo de llanero, extranjero, venecos en eufemismos para no decir venezolano, ¿no? Es una manera súper rara. Pero la prensa ha ido cubriendo esto de manera pues irresponsable, por decirlo menos. En el estudio analizamos 10 casos. Uno de los casos más famosos fue el caso 10, como digo yo ahí, que cubre un asesinato, un descuartizamiento que hubo en un hotel en San Martín de Porres, ¿no? Y la prensa escrita, por ejemplo, La República, El Comercio, El Trome, cubrieron este evento durante 18 días seguidos, ¿no? Sin aportar nada nuevo al caso. Entonces era una repetición exagerada durante el... Y además sabemos que, por ejemplo, El Trome, sabemos a qué público llega, ¿no? Es un público que consume espectáculos y deporte, pero al poner durante 18 días en un periódico de esta naturaleza, sabemos lo que pretenden, ¿no? Y luego periódicos como El Comercio, La República, que hipotéticamente son serios, tienen también, pues, si sabemos a quiénes se dirige, etc., ¿no? Entonces, ahí durante 18 días hay 10 casos analizados, Se llama sádicos, malditos, desgraciados, insanos, una serie de adjetivos que esto es consumido por un tipo de personas, lo cual va alimentando pues una sensación de hastío, de rechazo, de estigma, no a los que han cometido el delito, ¿no? Sino a toda una comunidad. Dicho sea de paso, en casi todas las noticias siempre se señalaba la nacionalidad y cuando no se usaba eufemismos, ¿no? Por ejemplo, para el 2020 había en las cárceles de Perú, en 86 cárceles de Perú, que casi son todas las regiones, 860 presos de nacionalidad venezolana. Me parece que el 90 y pico % son varones. Las cifras están aquí. A junio del 2022, o sea, hace poquitos meses, habían 1.987 presos, ¿no? En las cárceles de Perú. En la cárcel de Perú tenemos 95.000 presos peruanos. Y en la cárcel de Perú tenemos 1.987 presos venezolanos.
Entonces, ¿cómo es posible? Y tenemos 1,5 millones de migrantes. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda pensar que a partir de 1987 casos esto pueda extrapolarse a toda una comunidad de 1,5 millones? Entonces, consideramos que efectivamente hay una relación espuria, falsa, equivocada entre migración y crecimiento de la delincuencia. Habría que decir algo. No hay que ser ingenuo, no podemos desconocer que efectivamente hay ciudadanos venezolanos comprometidos en actos delictivos. Eso sería una ingenuidad desconocerlo. Pero también sería ingenuo decir que a partir de esos casos esto pueda generalizarse, estigmatizar a una comunidad de 1,5 millones. Ni una exageración ni la otra. Y estos son datos del INPE, que están colgados en la página web del INPE y del Ministerio de Justicia. Cuando esta sensación, estos datos y esta espectacularidad va llegando a la opinión pública, se genera pues una corriente y esto llega a los políticos, ¿no? Los políticos van generándose una opinión sobre esto y tengo la impresión que los políticos reaccionan mal e irresponsablemente. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un 28 de julio un político que va a subir de un cargo tan grande en el país diga que los delincuentes extranjeros tengan 48 horas para salir del país? ¿No? Todos sabemos que extranjero es un eufemismo para no decir venezolano. Entonces, a los ojos de millones de peruanos y a los ojos de la comunidad internacional, un 28 de julio, un mensaje, un político diga los delincuentes extranjeros tienen 48 horas para salir del país. Entonces, estigmatiza a una población, una comunidad, y da la sensación de efectividad. Tienen 48 horas para salir del país. Ni lo uno, ni lo otro, porque ya ha pasado por más de 48 horas y todavía no muchos se han ido. 2. Hace poco los políticos en el Congreso decidieron que cada vez que un venezolano arriende un cuarto, una habitación, el propietario tenía que llamar a migraciones y decir tal persona ha venido a mi casa, ha alquilado un cuarto, se llama Sucanito, su número de cédula, etcétera, etcétera. Entonces traslada el control de las autoridades a un pobre vecino que arrienda pues su azotea, un cuarto mal habido por ahí. Entonces hace que la gente sea una especie de policía, todo lo cual trae perjuicios también, ¿no? Porque sube el alquiler, porque si alguien quiere alquiler y no tiene documentos, seguramente le van a subir el precio, ¿no? Entonces, cuando esta opinión pública pasa a los políticos, tengo la impresión que los políticos han reaccionado mal e irresponsablemente, ¿no? ¿Qué puede pasar cuando la prensa, la opinión pública y la opinión de los políticos reaccionan como lo hemos visto? Primero llamándolos de la manera como lo he mencionado aquí y luego los políticos dando estas leyes, ¿no? Mucho dolor, ¿no? Si uno conversa con los migrantes de bien, decentes, dignos, que han venido a trabajar en este país, uno conversa con ellos, sienten pues, que hay un maltrato, un estigma, a todos se meten en el mismo saco, pierden oportunidades de empleos, que pagan mucho menos, pierden la posibilidad de tener una vivienda dignamente. Entonces ellos señalan que el peruano ha reaccionado mal, considerando a todos ladrones, ¿no? O a todas las mujeres trabajadoras sexuales, corruptas, moralmente corruptas, ¿no? Mujeres fáciles de la calle, etc. Entonces, hay un dolor, un estigma y una sensación que se produce en el migrante, que seguramente cualquiera de nosotros que ha migrado o puede migrar, podríamos sentir lo mismo, ¿no? Con esto termino. Hace algunos meses, unos años, en Argentina, en Buenos Aires, se atrapó una peruana que vendía droga en una cosa que se llama Villa Miseria. Bueno, llegó, la justicia hizo su trabajo y el juez le puso la máxima condena, ¿no? Y el argumento del juez para ponerle la máxima condena a esta peruana que vendía drogas en Buenos Aires fue, primero porque vendía droga y 2 por ser peruano. Entonces, usted merece esta pena por vender y además por ser peruano. Entonces, a nadie se le puede condenar de esa manera porque tiene que pagar su culpa si ha cometido un delito, porque las leyes le indican así. No puede haber una carga peyorativa como si eso fuera una cosa que tendría que pagar mucha más culpa por tener cierta nacionalidad. Entonces, creo que efectivamente hay una migración menos calificada que ha llegado.
en algunos casos se han insertado economías informales ilícitas. La prensa ha cubierto de esta manera espectacular, los políticos han actuado de manera irresponsable, la gente ha consumido este mensaje y ha estigmatizado, y esto produce pues un gran problema y un gran rechazo muchas veces a la migración, ¿no? A los migrantes. Gracias. Muchas gracias, José, y ahora le doy la bienvenida a Nancy Arellano. Nancy Arellano es fundadora y presidenta de Beneactiva, directora de proyectos de migración de CEDRO y del programa Chance para Sumar de CEDRO y USAID, y coordinadora pro tempore de la Mesa de Movilidad de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el Perú. Es licenciada en Estudios Liberales, diplomado en Política Internacional, especialista en Finanzas Internacionales por la Universidad Metropolitana de Venezuela, máster en Gestión y Gobierno para América Latina por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y máster profesional en proyectos con enfoque de resultados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es también docente e investigadora en gestión pública en Perú en las universidades de San Martín y ESAM, así como en el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, como siempre, a la Monrega de Náhuatl y a la universidad por los esfuerzos denodados en generar evidencia, ¿no? Para hacer políticas públicas que, bueno, es lo que requieren todos los países, que haya políticas basadas en evidencia para realmente poder tener resultados. Y, bueno, rápidamente habrán notado que soy venezolana. Estoy en el Perú desde hace 9 años, cuando no había tema de migración, sino que más bien soy de los que elegí Perú, y tiene que ver algo un poco el tema que acaban de mencionar, que hice una maestría en gestión pública y gobierno para América Latina. Entonces, soy una convencida de lo maravilloso que tenemos como oportunidad en América Latina, ¿no? Y una convencida de todo lo que tenemos en común. Y creo que allí hay instituciones, sin ir muy lejos, como la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, que dan fe de la búsqueda de espacios de encuentro entre todas las personas que compartimos, ¿no? este lado del hemisferio. Y por supuesto que con todo el tema de migración, debo señalar que además soy hija de migrante. Mi mamá es migrante española, ida de Venezuela, mi papá migrante interno porque es andino, y yo migré, entonces soy migrante de segunda generación. Entonces el tema me toca en varios aspectos, ¿no? Siempre digo que es mi vocación, mi profesión y mi pasión. Y este tema es un tema, el tema de migración y criminalidad, que hemos venido abordando desde el año 2019, porque empezó un poco esta campaña que venimos conversando, que bien señalaba el doctor Ketlin, en los medios de comunicación. Y lo más gracioso es que, claro, en la búsqueda de por qué ocurren estos fenómenos, empezamos a revisar otros fenómenos migratorios, ¿no? Y a ver cómo eran otros países, y la verdad no me refiero a la migración venezolana, sino a todos los movimientos migratorios en su momento, empezando por revisamos el siglo XX, revisamos el caso de migrantes hacia Venezuela, revisamos el caso de migrantes europeos de Estados Unidos y las diferentes comunidades. Y la verdad es que muchas de estas cosas han ocurrido ya, de la misma manera. El tema de los prejuicios, ¿no? Y el tema del migrante como una suerte de cosa externa al sistema, que viene a insertarse y no pertenece al sistema, ¿no? Como un elemento de distorsión a lo que es el sistema. Cuando revisamos además todo el tema de migración, nosotros tenemos algo muy asumido, no lo llamamos migrantes, pero tenemos una suerte de migrantes temporales bastante simpáticos, que se cuentan en millones, que son los turistas. Entonces, cuando hablamos de xenofobia y decimos ya hay un odio a los extranjeros, no necesariamente, ¿no? Porque no es a todos los extranjeros, no es por el mero hecho de ser extranjero. Tiene que ver con la intención de permanecer y tiene que ver con determinadas condiciones de estos extranjeros, como por ejemplo
que pertenezcan a una clase social baja, que sean pobres, que no tengan dinero, que no vengan a hacer inversiones, que no se vean como personas que adicionan y a veces nos quedamos en lo material sin ver el talento que pueden estar aportando, ¿no? Y más en una región ultra mestiza como es Latinoamérica, ¿no? Todos somos, la verdad, pues de alguna manera en algún lado tenemos algún migrante en la historia, algunos más cercanos, pero en líneas generales. De ahí entonces dijimos, bueno, pero a lo mejor hay un comportamiento, ¿no? Especial, quizás. Y hemos hecho seguimiento de las cifras en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Chile. Y las cifras son consistentes. O sea, si dudamos de las cifras del INPE y revisamos los privados de libertad en Colombia, son similares a las de Perú. Y si revisamos el tema de las denuncias, también. O sea, cuando decimos que son una cifra muy pequeña y por ejemplo, en denunciantes hablamos de una proporción del 2.63%, la primera causa de denuncia es violencia intrafamiliar, que es gravísima, que es un tema que hay que combatir. Y de hecho antes vengo de otro evento donde estábamos hablando de la violencia basada en género, que es un tema que afecta a todas las mujeres, en especial en Latinoamérica, ¿no? Cuando nos vamos al tema de los denunciados, la cifra es el 1.91% y los extranjeros representan el 4.13%, es decir, están por debajo de la media. Entonces no es que estos delincuentes impulsan las cifras de criminalidad en el Perú hacia arriba, sino que le impulsan hacia abajo, graciosamente. Es decir, añado más personas, 1,5 millones de personas, pero como el promedio de criminalidad en este nuevo grupo que adiciona al total de población en territorio es inferior a la media nacional, empujo a la media nacional hacia abajo, no hacia arriba. Y dijimos, ya, ok, y por eso es que revisamos los otros países, porque dijimos, ¿será que hay algo de un subregistro? Siempre hay subregistro, nadie dice lo contrario, pero hay subregistro para todos. Y yo tendería a pensar, y ya eso sí es una suposición personal, que hay menos roche en denunciar a un extranjero que a un nacional. Porque si hay justamente un ambiente propicio para lo que Zygmunt Bauman llama la diaforización, es decir, el desconocimiento del otro como persona, entonces más fácil yo denuncio a este cuerpo molesto en mi ecosistema. Y no hemos visto tampoco, insisto, que haya distorsiones en ese sentido, ¿no? Entonces, esa no sería la razón. Ahora, ¿qué consecuencias hay? Y allí Naciones Unidas habla de que en toda sociedad pues, hay dos grandes formadores de opinión pública, los medios de comunicación y las autoridades, y ahí el doctor Getting hablaba un poco del tema. Y ahí estamos entrampados en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque si los medios dicen que todos los venezolanos son delincuentes, y la gente escucha que todos los venezolanos son delincuentes, y después les hacen encuestas y les preguntan cuántos venezolanos son delincuentes, y la gente llega a soltar cifras de 40%, 50%, hasta 70% hemos llegado a escuchar, no el 1% que estamos conversando que da la evidencia. Entonces el político tiende a tener su inclinación encuestocrática, como decimos en la oficina, ve las encuestas, ve que la población piensa de esta manera y dice, ya, pues a mi grupo de electores yo tengo que darle la información que parece coherente con la demanda popular. Y entonces el hacedor de políticas públicas, lejos de irse de la evidencia, se basa en la encuesta se basa en la injerencia de los medios y tenemos un círculo eternamente vicioso, donde entonces se toman las decisiones y los dos formadores de opinión pública se retroalimentan en la distorsión de la información. Y entonces también hicimos el ejercicio de decir, ¿qué pasa con la comunidad de acogida, no? O sea, ¿qué pasa con el peruano de a pie que escucha esta información todo el tiempo? Yo estaría angustiada. O sea, si yo no supiera la cifra real y escucho a un venezolano, agarraría la cartera y me cambiaría de hacer. Y esto está teniendo una consecuencia incluso en la salud mental de los peruanos. Más allá del tema de los migrantes, que por supuesto que es una revitalización de un movimiento migratorio que además ha ocurrido con una crisis humanitaria compleja.
pero además tampoco es saludable para las comunidades de acogida porque las somete a una angustia innecesaria, inmerecida, no basada en... y generando además procesos de desconfianza hacia el otro. Más la proliferación de un mercado negro, tanto en lo laboral, como hablábamos, y ahora este tema de la ley que se mencionaba, me queda un minuto, que es un dictamen que ha sido aprobado por insistencia, donde se pretende criminalizar la migración en situación irregular, generar un deber de notificación, de solicitud de la regularidad migratoria para poder alquilar, tema que es inconstitucional. Pero además eso terminaría proliferando en un mercado negro de alquileres, un mercado clandestino de alquileres. Entonces hay un principio de realidad frente a esas propuestas normativas que, lejos de generar más confianza, de prender las luces en un callejón donde la gente siente miedo, es decir, en este callejón hay delincuencia, yo voy a apagar todas las luces y que todo el mundo quede irregular. No, tengo que prender las luces, tiene que estar todo el mundo regular y tiene que facilitarse el alquiler formal, tiene que promoverse la formalidad para saber quién es quién y poder identificar ese 1% que delinque. Así como hay que perseguir a todos los delincuentes que estén en un territorio, más allá de si son blancos, negros, rojos, verdes, altos, bajos, porque al final las consecuencias de una mala convivencia o una buena convivencia la vamos a vivir todos los vecinos. Y todos los vecinos somos todos los vecinos. Y en este momento, yo tengo ya 9 años siendo vecina en la ciudad de Lima y el 99,9% de mi tiempo como persona, no profesionalmente, porque obviamente me dedico a estos temas, mi nacionalidad no tiene nada que ver. Me toca pagar los arbitros igual que cualquiera. Si asaltan en la esquina, nadie me anda pidiendo si estoy regular o irregular, te van a arranchar el teléfono y ya. Y quiero tanto un espacio seguro como todas las personas que queremos un mejor futuro. Nadie se va de su país de origen salvo que piense que hay algo mejor, salvo que piense que hay una mejor oportunidad para crecer, para su familia, para sus hijos. 50% de la migración somos mujeres. Y allí la cifra todavía de delincuencia termina en que hay 70 mujeres nada más privadas de libertad. 70. De medio millón, poco más de medio millón de extranjeros en territorio. Solo 70 mujeres. Entonces, cualquier criminalización o estigma hacia la comunidad venezolana termina estigmatizando a más de 500.000 personas directamente, inmerecidamente, por lo que han hecho 70 o por lo que hacen 2000, que sigue siendo una característica que no define una nacionalidad, que no define un individuo. Yo no puedo pedir disculpas por lo que hagan las mujeres del mundo, ni las personas con cabello corto del mundo, ni las personas que tengan mi nacionalidad, porque cada quien es responsable de sus actos y todos somos responsables de generar una mejor comunidad, justamente construyendo soluciones basadas en evidencia y haciendo respetar las normas. Y en ningún momento se ha pedido que haya una vulneración de las normas. La ley de migración establece claramente la revisión de antecedentes. Cada persona que ustedes encuentren con un CPP, con un carnet de extranjería, etc., se le ha revisado. Interpol, antecedentes en Venezuela, en los últimos países donde hayan vivido los últimos 5 años, más antecedentes penales, policiales, judiciales y policiales en Perú. O sea, 4 antecedentes, 5, 6 antecedentes para darte el carnet. Se imagínense ustedes, ¿no? El nivel de seguridad que hay al respecto. Y creo que son cosas que hay que decir y repetir. Y trabajar por una convivencia pacífica, armónica y productiva, porque creo que el Perú puede engrandecerse siempre con la diversidad, porque es un gran país con muchísima diversidad y que ha podido justamente engrandecerse gracias a él. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias por tu intervención. Tengo apenas unos minutos para una pregunta muy breve que te quiero dirigir a ti. Has mencionado ese ejemplo muy interesante de esta obligación legal de reportar a una persona, ¿no? a un arrendador de nacionalidad extranjera con la superintendencia. Pero eso es paradójico en un país en el cual hasta hace algunos años era extremadamente difícil romper un contrato de alquiler.
Una persona alquilando un inmueble nacional podría estar años en un proceso de litigio para que una persona que no cumplía con sus obligaciones se vaya de dicho inmueble, ¿no? Y va un poco mi pregunta, ¿cómo distinguimos, digamos, o cómo distingues tú si estas medidas que tienen, vamos a llamarlo sin nombre propio, hacia un grupo, con en general la manera que tenemos de hacer política en el Perú, que no es una manera que tampoco beneficia a los peruanos? Doy un ejemplo, en el mercado laboral. O sea, la inflexibilidad que tenemos en el mercado laboral, que produce una informalidad altísima, como ya sabemos, pre-migración venezolana, también, digamos, nos ha tocado a ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo en el espíritu, digamos, de justamente distinguir, ¿no?, qué es realmente una acción con nombre propio y qué es sencillamente una forma excesivamente formalista, excesivamente reguladora de un Estado? ¿Cómo hacen ustedes para distinguir esas cosas? Y, digamos, los que sientes tú que son problemas que sufrimos comúnmente venezolanos y peruanos, y sí acciones muy concretas y específicas que tú puedes decir, no, esto tiene un componente muy particular hacia un grupo muy específico. Bueno, yo creo que ahí hay un tema de que se ha desarrollado una serie de políticas desarticuladas para responder a, ¿no? O sea, no había el diseño de un plan nacional de acción en materia de migración que realmente tenga claro cuáles son los fines, ¿no? O sea, si se va a hablar del tema del aprovechamiento de lo que proponía el Banco Mundial, ¿no?, cuando hablaba de una oportunidad para todos y hablaba sobre cómo amplificar la base tributaria, por ejemplo, cómo aprovechar el talento para cobertura de brechas, para satisfacción de necesidades básicas, como pasó en la pandemia, ¿no? En la pandemia admitieron por urgencia a los médicos, enfermeros venezolanos, que claro, 5.000, 4.700 algo creo que fueron al final, que entraron en la primera línea de respuesta contra el COVID, ¿no? Y eso se hizo en ese momento por la emergencia. ¿Y a quiénes atendían? Bueno, pues 3% son extranjeros en el territorio para ese momento, 97% son peruanas y peruanos, o sea, mayoritariamente se beneficia en la población de acogida de esa respuesta en materia de salud. Hay sectores muy específicos que el Plan Nacional de Competitividad señala, por ejemplo, que es necesario en el Perú. Hay un número de migrantes temporales que vienen al Perú, y eso ha traído todo este tema de la lógica del decreto legislativo 786 en materia laboral, que tiene las cuotas, y esa serie de barreras que no terminan como de evaluarse y decir, bueno, ya, pero estamos en 2022, nos planteamos estas metas de crecimiento en materia de seguridad ciudadana, ¿cómo hacemos que este grupo, que estas personas entren dentro de esta ruta para asegurar este outcome, ¿no?, este resultado? Porque ¿cuál puede ser el resultado de generar esta política? Insisto, hasta el momento, ¿qué puede ser? Disuadir a la gente de no alquilarle a extranjeros en situación irregular. ¿Y qué va a pasar con ese extranjero? Va a estar de indigente en la calle. Ya, ¿nos conviene que haya indigentes en la calle? ¿Eso es beneficioso para el país? No, ya, bueno, los vamos a sacar. ¿A dónde lo vas a sacar? Lo vas a sacar a Ecuador. Bueno, Ecuador, una visa para Ecuador cuesta $450. $50 la solicitud del consulado, 400 si es aprobado. ¿Quién va a hacer ese trámite para la expulsión? ¿Quién se lo va a llevar? O sea, entonces, son políticas que no son hechas pensando en todo el ciclo y la consecuencia, sino que lamentablemente han respondido a un quehacer del legislativo que pareciera que responde a medidas de algunos asesores que probablemente se basan más en las encuestas que en la revisión de toda la política pública y sus consecuencias. Y entonces a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de que frenemos, ¿no?, el alquiler, cuando además los primeros beneficiarios de los alquileres han sido los peruanos y peruanos. En los bonos ha crecido la construcción en los bonos justamente, y eso ha sido representado ingresos para los sectores populares del país. Y por otro lado, también es cierto, se ha legislado cosas como la ley de amnistía, que tiene otra visión, que está con el apoyo técnico de la Superintendencia Nacional de Migraciones, y que está buscando es enfrentar el tema de las multas, decir, vamos a prender las luces en el callejón, vamos a regularizar a todos para ver quién es quién, revisar los 5 antecedentes, y entonces sí continuar con los procesos administrativos de la expulsión que corresponda, y tocar allí las medidas correspondientes con los consulados, con el consulado venezolano, que tendría que responsabilizarse
del destino de esas órdenes de expulsión. Y nosotros ahí estamos apoyando en que esa norma debería avanzar, porque nosotros también queremos vivir en un país seguro, nosotros queremos estar regulares, nosotros queremos estar formales y contribuir al crecimiento, insisto, de este gran país. Tenías un comentario de esto. Sí, vamos cerrando. Sí, sobre eso. También habría que decir que en cuanto a la vivienda del migrante, el migrante migra también urbanamente hablando. Es decir, si uno hace una cartografía de la migración del migrante, cambia de empleo como cambia de vivienda. Porque ahí donde está el empleo, está la vivienda, porque en esta ciudad que cuesta tantísimo desplazarse, el costo del pasaje, entonces por casi poco se cambia de empleo, se cambia de vivienda. Y si a cada paso de vivienda vamos a exigir un contrato, un control, un informe, se hace pesado efectivamente para el migrante, para el propio arrendador. Y en este país no hay políticas de vivienda ni para el peruano, no hay políticas de vivienda para nadie, y la gente termina alquilando. Hay testimonios donde la gente habilita un cuarto de mala manera y hay familias enteras que entran ahí, pero luego el propietario, cuando vive dentro de la habitación de la casa, se permiten ciertas licencias para entrar a la casa del migrante, ¿no? Y a veces hay menores de edad, hay mujeres solas, la mujer tiene que salir a trabajar, deja a las niñas ahí, pero el propietario se permite licencias para entrar ahí porque es el dueño de la casa, ¿no? Para entrar a sacar un poco de herramientas, para hacer una conexión de luz, para arreglar el agua, porque es la manguera del gas. Siempre hay un truco para entrar y violar esa vivienda. Entonces, el mercado de la vivienda es terrible en el país. Y el migrante cambia hasta 7 meses de vivienda en un año. Y no puede estar pues, perseguido por el arrendador para tu carnet, tu cédula, cuando entraste, etc. Además, el que arrienda un cuarto, una habitación, no tiene pues conocimientos para verificar si el documento que le están mostrando es original, es el que no ha vencido, hay que saber qué, ¿no es cierto? A mí me pega mañana un DNI, que para mí es original, pero hay que saber si es el DNI o brevet, lo que sea, puede ser falso, ¿no? Es muy complicado. Muchísimas gracias, me quedaría mucho más tiempo conversando con José, Ignacio y con todos ustedes, pero Marco, creo que ya estamos realmente en el límite y esto me obliga a cerrar en nombre de la Fundación Adenauer. ¿Se acabó el tiempo? Sí, y por supuesto este estudio lo pueden bajar de la web de la Fundación Adenauer, de la Ruiz de Montoya, y lo estamos reimprimiendo hace poco, realmente se nos ha agotado. Y quiero agradecer a mi colega José Keknin en la universidad, a Marco Ló, que ha organizado esto impecablemente. Gracias, Marco. Y por supuesto a mi querida colega Nancy Araya. Muchas gracias a todos ustedes también.